¿Está apagado allá, verdad, hermano? ¿Está apagado ya? Órale. Problemas técnicos. Muy bien. Romanos, no, este no era. Allá está arriba. Ok. Nos quedamos la semana pasada en el párrafo número 2. Terminamos el párrafo 1 y 2 de justificación para empezar el día de hoy con el tercer párrafo tocante a justificación. Entonces, lo último que vimos es gratis, no es de nosotros, no es por instrumentalidad humana, es por instrumentalidad divina, es porque Él nos escogió, es porque Él nos predestinó. Habló un poquito del tema de predestinación y obviamente en párrafos anteriores o en secciones anteriores, obviamente ya habíamos visto elección. Entonces todo esto es de justificación. Vamos a ver el tercer punto de justificación y como hemos estado haciendo, son varios versículos. Entonces, si ustedes me podrían ayudar a ir buscándolos y leyéndolos fuerte y claro, se los agradecería. Entonces, pueden ustedes observar aquí en las pantallas los versículos para que puedan ir. Sonaron los teléfonos de todo, incluso el mío. Ok. Muy bien. Romanos no. Vamos a empezar con... Volteo a ver la Biblia y está en Romanos. Ok, vamos a empezar con una oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted es nuestro Dios, porque no hay un Dios fuera de usted, no hay nadie como usted. Usted es el único, verdadero, poderoso, omnipotente, soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Y usted es creador del universo y sustentador de ella y de cada uno de los habitantes que estamos en este lugar, en este planeta. Gracias, Señor, por su salvación, por la obra redentora de su Hijo Jesucristo y ciertamente el tema de la justificación. Gracias, Señor, porque usted, aunque no lo merecíamos, nos ha justificado mediante su gracia por medio de la fe. Gracias, Señor, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Dios y Redentor. Amén. Muy bien. 3 de la Confesión, capítulo 11, párrafo 3. De la Confesión de Fe de Londres. Justificación. Dice: Cristo, por su obediencia y muerte, recuerden que ya habíamos hablado de su obediencia, es decir, que Él obedeció al pacto que Él tenía con Dios Padre. No recuerdo qué salmo es, creo que ya se los había comentado, pero hay un salmo donde nuestro Señor Dios Padre y Dios Hijo tienen una conversación en la eternidad pasada, donde ellos no solamente predestinan, sino que hacen posible esa justificación y hacen un acuerdo que Jesucristo iba a morir. Entonces ese acuerdo se hizo en la eternidad pasada y nuestro Señor Jesucristo cumplió con su parte de lo que le tocaba, que era morir por nosotros y resucitar para justificación de nosotros. Muy bien, entonces Él obedeció, hizo su parte del arreglo que Él hizo con el Padre desde la eternidad y murió, ¿no? Saldó totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados. Así es, Él saldó toda la deuda. No hay nada más por hacer. Nada más se tiene que pagar. La deuda quedó en ceros. Esta es la razón por la cual cuando Él murió en la cruz del Calvario, lo último que Él dijo fue: consumado es. Ya he pagado, ya he terminado, ya la obra de redención ya se dio. Ya no puedes agregarle nada. Por eso está consumado. Si está consumado, es decir que ha llegado a su fin. Entonces la obra de la justificación llegó al fin cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, como las Escrituras dijeron que lo haría. Y fue pagado, saldado completamente. Satisfizo la ira de Dios. De hecho, vamos a hablar un poco más adelante, que habla de que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario pagó completamente y satisfizo la deuda. Entonces, este es un problema, porque lo que tenemos en la actualidad son un montón de personas que quieren agregarle al consumado es. Quieren agregarle al consumado es.
Aunque ellos saben muy bien que Cristo dijo en la cruz, consumado es, ellos de todos modos consideran que no era suficiente la muerte de Cristo. Consideran que la muerte de Cristo no satisface y que ellos necesitan hacer obras para su justificación. Le están agregando al consumado es. Es decir, ellos están diciendo por medio de sus obras que la muerte de Cristo Jesús y su resurrección en victoria fue insuficiente, porque tengo que agregarle. Dice, saldó totalmente a la deuda de todos aquellos que son justificados. ¿Estamos de acuerdo con eso? Absolutamente sí. Cristo Jesús satisfació la ira del Padre, satisfizo. Ok, muy bien. Aquellos que dice, y por el sacrificio de sí mismo en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían. Se sacrificó a sí mismo. Él puso su vida. Él dio su vida. Sí, sí lo asesinaron, es muy cierto, fue asesinado injustamente nuestro Señor Jesucristo, pero Él puso su vida. ¿Para qué? Para que nosotros no tuviéramos que pagar. Él pagó por nosotros. Eso es imputación. Él pagó nuestra deuda y lo que Él hizo, que es el cumplimiento de la ley en perfección, una vida perfecta, todo eso en su muerte se nos dio ese crédito a nosotros. Porque soy justificado por lo que Él hizo, no por lo que yo hice. Entonces se me acredita lo que Él hizo en la cruz. Él tomó mi lugar en la cruz y encima de eso me pone a mi crédito lo que Él hizo. Él no se merecía la cruz, pero yo sí. Déjenme decirles que yo sí me merezco la cruz. Y cada uno de ustedes merecemos la cruz, merecemos el infierno. Pero Él a los quien eligió, a los que predestinó, a los que llamó a ser elegidos suyos, nos predestinó y nos justificó. Como dice Romanos capítulo 8, versículos 29, 30 y 31. Okay. Muy bien. De hecho, ahí viene Romanos 8, 32. Ahí está. Pero vamos a continuar. Ok, dice, satisfizo adecuada, real y completamente a la justicia de Dios en favor de ellos. Todo se pagó. Su sangre fue perfecta. Su vida fue perfecta. Su muerte fue perfecta conforme a lo planeado en las Escrituras. Su resurrección fue perfecta. Todo fue perfecto. Y en su perfección satisfizo la ira de Dios. Algo que ningún otro pudo haber llevado a cabo, Cristo Jesús lo hizo. Ok, dice. Bueno, hasta ahí. Vamos a leer el número 1. Romanos 5, 8 y 10. ¿Quién lo tiene? 8, 9 y 10. Romanos 5, 8, 9 y 10. Muy conocidos esos versículos. ¿Quién lo tiene? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Salvos de la ira de Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en mi lugar. Eso es clarísimo en esos versículos. Vamos a ver el siguiente, Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos.
¿Ok? Obviamente ese versículo en Romanos 5:19 es una alusión a Adán. Por Adán todos pecamos, pero en Cristo, el segundo Adán, hay justificación, hay vida. En el primer Adán hay muerte, en el segundo Adán hay vida. Muy bien. Vamos a ver el siguiente, 1 Timoteo 2, 5 y 6. ¿Quién lo tiene que lo lea? Vamos hermanos, vayan buscándolos. 1 Timoteo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ok. Él se dio a sí mismo por todos. Pero nuevamente no está hablando de todos, toda la humanidad. Está hablando de todos, todos los escogidos. Todos los llamados a ser salvos. No es para los no elegidos, no es para los que no son predestinados, es para únicamente a los que Él, desde antes de la fundación del mundo, predestinó. Muy bien, vamos a continuar. Entonces Él murió por nosotros. Vamos a ver el otro, el de Hebreos 10, 10 y 14. ¿Qué dice Hebreos 10, 10, 14? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y siempre, 14, ¿no? Hasta ahí está bien, ese versículo es suficiente. Fíjense lo que dice. Él murió, se entregó a sí mismo por nosotros y dice una sola vez y para siempre. ¿Por qué dice una vez y para siempre? Nuevamente, porque esto satisfizo la ira de Dios. Una sola vez era suficiente. Una sola vez Él tenía que morir. No tuvo que morir múltiples veces. Si ustedes recuerdan en cuestión al Antiguo Testamento, y lo hemos dicho anteriormente en la iglesia en varias ocasiones, recuerden que en el Antiguo Testamento ellos tenían un montón de sacrificios que tenían que hacer. Una gran cantidad de sacrificios. Diario estaban sacrificando. Había unos que eran sacrificios anuales, ¿no? Como el sacrificio de la expiación, ¿va? El sacrificio, el otro, el de ¿cuál? Pascua también. Entonces esos sacrificios son anuales. Entonces pues nada más sacrificaban una vez al año. No, sacrificaban constantemente diario por cuestiones de purificación. Ese era lo más a menudo, casi diario había personas que entraban para hacer sacrificio de purificación. Entonces la gente no entiende esto, pero la realidad es que el altar era una carnicería. Mucha gente piensa que muy bonito, ya debe haber estado adornado hermoso. Sí, lleno de sangre por todas partes. O sea, aunque ellos eran personas, una raza muy limpia y todavía lo son los judíos, pero ciertamente era un sangrerío, era constante, era todos los días. Porque todo esto únicamente cubría el pecado, no quitaba el pecado. Lo cubría hasta el siguiente pecado que cometieras, o lo cubría hasta la siguiente vez que necesitaras purificación, o cubría los pecados del pueblo por un año. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él no cubre, Él quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, su sacrificio satisfizo y nada más era necesario que Él muriera una sola vez y para siempre, porque lo quitó, no lo cubrió, lo quitó. Es decir, ya no existe. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y su único sacrificio que Él hizo fue suficiente para todas las edades. Ok. Y obviamente tenemos el de Isaías 53, no lo vamos a leer, pero todo Isaías 53 está absoluta. Si usted no conoce Isaías 53, le recomiendo que usted lo lea y lo estudie mucho, junto con Salmo 22. Entonces, si usted ve en conjunto Isaías 53 con Salmos 22, tocante al sacrificio de Cristo, eso es tremendo y es hermoso. Ok, vamos a continuar. Dice en nuestro documento, dice, y ambas gratuitamente.
¿Qué? No, ¿dónde nos quedamos? Dice, sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de la de ellos, y ambas gratuitamente, en otras palabras, que Cristo fue dado, y que esto satisfizo, dice, y ambas gratuitamente y no por nada en ellos, que es el versículo que leímos cuando iniciamos, Romanos 3:24, justificados gratuitamente, ¿sí?, por medio de Cristo Jesús, no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, eso significa que es por pura gracia. No tiene nada que ver con nosotros. Él mandó a su Hijo obedeció, y esto fue suficiente, y satisfizo, y Dios perdonó. Por pura gracia. Por nada más. Dice, a fin de que tanto la precisa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores. Muy bien, vamos a leer el de Romanos 8:32 que viene ahí, ya lo mencioné pero no se leyó. Si me hacen el favor de leerlo desde el 29, ¿sí? Romanos 8:29 al 32. Sé que el documento nada más tiene 32, pero lo vamos a leer desde el 29. 8:29 al 32. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Sí. Dios Padre entregó a Dios Hijo, y Dios Hijo obedeció. Entonces, Dios Padre proveyó por el sacrificio que nos iba a traer a nosotros la justificación. Entonces, tanto su justificación como el proveer de ella viene por parte de Dios, no tiene nada que ver con nosotros. No lo merecemos. Entonces es por su pura voluntad y por su pura gracia y por ninguna otra razón. Dio a su Hijo en sacrificio para que muriera y sufriera por nosotros que no lo merecemos. Tremendo. Vamos a ver el siguiente, 2 Corintios 5:21, ¿quién lo tiene? Y vayan buscando el de Efesios 5:2, por favor. 2 Corintios 5:21, ¿quién lo tiene? Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Su justicia, no nuestra. Por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hicimos. Imputación. Porque Él quiso. Siguiente, Efesios 5:2. ¿Quién lo tiene? Y andar en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Su sacrificio subió al cielo en olor fragante. Satisfizo la ira de Dios, la muerte de su Hijo Jesucristo. Wow. Yo sé que esto parece ya disco rayado, pero hermanos, no hay mensaje más hermoso que la justificación que Cristo Jesús hizo. Y por lo tanto es algo que es a menudo traído a nuestra atención a lo largo de la Biblia, una y otra vez, que nosotros no merecemos la salvación y que su salvación es exclusivamente porque Él quiso y exclusivamente para aquellos
quien Él llamó y predestinó y eligió a su debido tiempo. Él hizo eso por nosotros, que no merecíamos nada. Vamos a ver el siguiente. El Romanos 3:24 ya lo leímos. Efesios 1:7. ¿Quién tiene Efesios 1:7? A quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Por su gracia, redención de pecados por medio de Cristo. Otra vez, lo mismo. Y estos, déjenme decirles que son nada más poquitos versículos que hablan del tema. Ciertamente este documento es nada más un resumen de lo que los bautistas creemos y creíamos en 1689. Hay muchos más. Vamos a ver el que sigue, el número 5, Romanos 3:26 y Efesios 2:7. ¿Quién lo tiene? Efesios dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo. Fue su bondad. Nos dio sus riquezas por su bondad en Cristo. Ok, vámonos a la siguiente parte, el punto número 4. Esto es interesante, esta primera sección. Dice, desde la eternidad, estamos hablando, porque cuando hablamos de eternidad, pues la eternidad no tiene un principio y tampoco tiene un fin, es eterno, ¿verdad? Como Dios, eterno, para siempre, eterno, simplemente siempre ha sido. El yo soy, el ser. Entonces dice, desde la eternidad, estamos hablando de lo que nosotros llamaríamos la eternidad pasada. ¿Sí? La eternidad pasada. Desde la eternidad, Dios decretó justificar a todos los escogidos. Es decir, los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Okay? Y vamos a ver esos versículos. ¿Sí? Muchas personas consideran que no creen en la predestinación. Simple y sencillamente hay muchos que no creen en la predestinación y también, de hecho, hoy día, lamento decirlo, pero hoy día la mayoría de los bautistas no creen en predestinación. Son contados, son muy raros, son pocos los bautistas en la actualidad que creen en la predestinación. De hecho, la mayoría de mis amigos no creen en predestinación y son pastores bautistas. Ellos dicen, es que eso es de calvinistas. Ellos consideran que la predestinación no existe y que la decisión es de uno. Cuando se nos predica la salvación, yo decido rechazar a Cristo o aceptar a Cristo. Pero la verdad es que esa decisión no es mía, esa decisión ya fue tomada por mí. Fue tomada y hecha por mí desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada. Fue que Dios decretó justificar a Jerry Shaw. Antes de la existencia del planeta Tierra, Él decidió predestinarme y escogerme a mí para la salvación y yo ni siquiera había existido todavía. No es en el momento en que se te predica que eres predestinado al ser salvo, porque hay muchos que así lo predican, que eres predestinado en ese momento. No, eres predestinado desde siempre. Entonces vamos a verlo. 1 Pedro 1:2, 1:19 y 1:20. ¿Quién lo tiene? 1 Pedro 1:2, 1:19 y 1:20. ¿Quién tiene esos versículos que lo lea? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos para ser salvo, para ser rociado con la sangre de Cristo Jesús. Obviamente ahí no dice desde antes de la fundación del mundo, pero sí los que somos salvos somos elegidos para serlo. Ok, vámonos al siguiente. 1 Pedro 1:19 y 1:20.
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea que ya estaba destinado Cristo Jesús a ser sacrificado desde antes de la fundación del mundo. O sea, nosotros los elegidos fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo por Dios para ser salvos. Pero no solamente nosotros, sino que dice que también Cristo Jesús fue predestinado para ir a la cruz desde antes de la fundación del mundo. Esto ya había sido decretado. Por lo tanto, no es mi decisión, la decisión ya fue hecha por mí desde antes de la fundación del mundo. ¿Y quién hizo esa decisión? Dios. Dios, en conjunto con su Hijo Jesucristo y su Santo Espíritu, llegaron al acuerdo y entendimiento que Cristo Jesús iba a ser sacrificado y que nosotros seríamos los beneficiarios de ese sacrificio. O sea, ¿quiénes serían específicamente? Okay. Muy bien, vamos a continuar. Gálatas 3:8, ¿quién lo tiene? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán... ¿Ay, sí es esta? A ver, Sí, sí es. a ver, voy a repetir, ¿eh? Y las Escrituras, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Okay. Obviamente eso es una referencia a Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Sin embargo, lo que estamos viendo claramente es que de antemano las Escrituras ya habían dicho que incluso los gentiles también ya habían sido diseñados, prediseñados, ¿cómo se llama eso? Predestinados a ser salvos, también los gentiles. Ok, muy bien, vamos a continuar entonces. Número 2 dice: y en el cumplimiento del tiempo, o sea, su debido tiempo, Cristo murió por los pecados de ellos, es decir, de los quien Él predestinó y escogió, y resucitó para su justificación. Entonces, muchas personas no entienden eso. Él murió para nuestra redención y resucitó para nuestra justificación. ¿Sí? Eso es así tal cual como lo menciona la Biblia. Entonces, son obras distintas la una de la otra. Cristo Jesús murió para nuestra redención, resucitó para nuestra justificación. Entonces, sin la resurrección no hay justificación. La muerte sola no es insuficiente. Él tuvo que haber muerto y resucitado para satisfacer, porque la justificación está en la resurrección, no en su muerte. Su muerte es la compra. Okay. Muy bien, entonces, dice: Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para justificación. Vamos a verlo, Romanos 4:25, y bueno, vamos a ver los tres, son tres tan pequeños, vamos buscándolos, ¿no? Romanos 4:25, ¿quién lo tiene? El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Muerto para nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Muy bien. ¿Qué sigue? Gálatas 4:4, ¿quién lo tiene? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Sí. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, o sea, se refiere a todo esto ya fue prediseñado, pero cuando fue el tiempo perfecto de nuestro Señor Dios para que Dios se encarnara y que Cristo Jesús fuera ese Mesías, ese Cordero inmolado, era bajo un tiempo muy específico. Ahora, desde Génesis 3:15 se sabía o se prometió que vendría el Redentor. Ese es el primer lugar en toda la Biblia donde vemos la promesa de la venida de Cristo Jesús. Génesis 3:15, no hay una previa. Entonces Génesis 3:15 es la primera mención en la Biblia de que se dará un Redentor que salvará al mundo de sus pecados y de la ira venidera. Entonces ellos ya sabían, todos ya sabían, pero el tiempo no había sido adecuado. Entonces
Dios a su tiempo envió a su Hijo. También es igual en cuestión a la salvación. ¿Por qué nosotros muchas veces, ¿por qué yo no fui salvo cuando era joven? Si yo hubiera sido joven cuando yo fui salvo, las cosas que pude haber hecho para mi Señor Dios. Perdí todos esos años viviendo para el mundo. ¿Por qué no fui salvo antes? Bueno, la respuesta es, no era el tiempo de Dios para que fueste salvo. Porque así como Dios se encarnó y murió a un momento específico, también la salvación es traída por Dios a un momento específico. Y es el momento adecuado e ideal que Él tiene para ti. Entonces, si recibiste a Cristo de grande, no le chilles a Dios por los años que no. Dale gracias a Dios porque Él te escogió y eres salvo, y que fuiste salvo a su debido tiempo. Cristo Jesús a su debido tiempo vino y murió. Entonces ellos veían a Cristo Jesús, quien vendría y sería crucificado. Nosotros vemos hacia atrás a una cruz que ya sucedió y a una resurrección que ya vino. Muy bien, vamos a continuar. No veo. El último, el de 1 Timoteo 2:6. ¿Quién lo tiene? Timoteo, hija. Tito nomás tiene un capítulo. 3 capítulos. ¿Qué? 1 Timoteo 2:6, hija. Y el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. A su debido tiempo. Dije que Tito tiene un capítulo. ¿Qué mentiras tiene? 3. A su debido tiempo. Muy bien. Vámonos a la última parte, que es con esto que vamos a terminar el día de hoy. Dice, sin embargo, no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo, ahí está, Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo. En otras palabras, aunque eres predestinado, todavía no eres salvo. Eres salvo en el momento adecuado de nuestro Señor Dios. Y si ya estás veterano, cuando aceptas a Cristo, era el momento ideal y perfecto de Dios para ti. Si recibiste a Cristo de chiquito, gloria a Dios por ello, y ese es el momento ideal que Cristo tuvo para ti para ser salvo, o Dios pues. Bien. Entonces, al igual que Cristo tuvo que venir a un tiempo específico para morir, nosotros también somos salvos en un momento específico, perfecto, ya predestinado y planificado por Dios. Bien. Vamos a ver estos versículos, Colosenses 1, 21, 22, y a Tito 3, 4 al 7, y con esto terminamos, hermano. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Entonces, antes éramos esto y aquello, pero al tiempo de Dios fuimos hechos santos, justificados, santificados a su debido tiempo. Ok, vamos a ver el último, el de Tito 3, 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Al tiempo de la manifestación de Dios es que nosotros somos salvos, es lo que acaba de leer la hermana. ¿Sí? Así inició el versículo básicamente. Entonces, a su debido tiempo es que somos hechos salvos. Eso es hermoso, hermanos. Y yo recuerdo el tiempo cuando yo fui salvo. Y muchas personas recuerdan el tiempo de su salvación como el tiempo más hermoso de su vida. Yo recuerdo mi tiempo de mi salvación como uno de los tiempos más difíciles de mi vida. El hecho de que Cristo Jesús me haya salvado en el momento en que me salvó fue perfecto. Fue una hazaña milagrosa y posiblemente espero que usted también piense de la misma forma acerca de su propia experiencia de salvación
y que usted recuerde ese día en que la salvación se le manifestó a usted y la gracia irresistible fue totalmente irresistible y usted no pudo hacer nada más que quebrantarse, arrepentirse y decir: Señor, gracias por tu gracia redentora. Gracias por ser mi Señor y Salvador. Gracias por morir en la cruz por mí, justificándome cuando yo no merecía nada más que el infierno. Vamos a terminar en oración en esta noche, hermanos. Señor Padre, gracias le damos porque recordamos el día en que usted a su debido tiempo quiso traernos a nosotros la salvación. Gracias, Señor, por ese día tan hermoso y milagroso. Ciertamente nos bastamos de su gracia. No hay otra cosa que tenga ese valor. Su gracia, su muerte, lo es todo para nosotros. Y a usted, Dios Padre, lo satisface. Gracias, Señor, por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. En nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.